Volvimos y ahora sí con Tere, que le estábamos haciendo la publicidad al principio del programa con su columna de Derecho al Consumidor. Así que buen día, Tere, Hola, bienvenida. Buenos días a ustedes. Tere. Gracias por el momento, por compartir este espacio. Le mandamos un beso grande a Walter y a toda su familia querida. Y bueno, hoy en el marco de las vacaciones de invierno, que todavía seguimos transitando en familia y con los chicos. Así es. Quería justamente hablar sobre el tema del derecho del turismo. Bien. Que el turista mantiene una relación de consumo y es el consumidor más hipervulnerable. ¿Por qué, Tere? Porque está deslocalizado. Wow. Claro, yo te preguntaba, ¿qué quiere decir que está deslocalizado? Deslocalizado. Esto no juega de local. Ahí está. Perfecto. Síntesis. Tenemos que vincular con nuestro lugar de conocimiento donde nosotros vivimos. Está en un lugar diferente. Claro. Se va de su casa, de su barrio, de su domicilio, de su ciudad, hasta a veces también de su país o de la provincia. Claro. Entonces, al justamente estar invitado a través de las ofertas donde nos viven justamente mostrando imágenes, el mar, la montaña. En este momento hay muchas oportunidades. Todo muy vistoso. La a través nieve. de redes, viste, te da la posibilidad. Suben algunas cosas audiovisuales que están buenísimas. Compras al toque. Sí. Uno se tienta para ir a descubrir y a conocer. Pero en ese tránsito nos encontramos con que hay varias sorpresas. Apa. Sí. Ahí hay que afilar el ojo. Ahí tenemos que pensar qué es lo que nos están ofreciendo y de qué manera nos dan el deber de seguridad. Sí. Porque, como decíamos, en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240 o... 24-2400, no, cero, un cero. Cero, buenísimo, porque si te acordás del 24, le pones 24, 0. Ahí está. Y esa es la Ley de Defensa del Consumidor. Perfecto. Entonces, y ahí colocamos todos nuestros derechos. ¿Cuáles son estos derechos que necesita tener el turista cuando se va de su casa y compró un paquete o compró un pasaje? Tiene que tener el deber de información, tiene que saber cuáles son las paradas, cómo va a ser el recorrido, dónde va a ser el alojamiento. Por ejemplo, en las redes, que ustedes son tan consumidoras también, vemos que nos ofrecen ofertas y nos dicen, vengan al Caribe, ahora tenemos una oferta especial de bajo costo, la mitad, del 50%. Entonces ahí compras con la tarjeta de crédito, lo pagas en cuota. Te mandás así de cabeza, no, lo que tengas. Te dan una facilidad, te lo hacen todo bárbaro. Y resulta que cuando llegan, empiezan con un problema, por ejemplo, climático. Hay ciclones, o está el tornado. Y entonces, el paseo que ibas a hacer en el crucerito, o el snorkel, que ibas a ver los pececitos de colores en el mar, no lo vas a poder hacer. Sí, sabés que en el verano yo vi muchos TikToks y mucha gente que se había ido a México de vacaciones. Claro, y había pasado que había una marea de algas marinas que había cubierto toda la costa playa. Y la gente no se podía meter al agua. Bueno, y muchos decían como, mis ahorros, ¿no? Tipo llorando, o sea, como humor, pero también llorando porque, me gasté todos los ahorros en esta temporada. Obvio. Y de repente... no me puedo meter al mar, no puedo hacer el recorrido en tal lugar porque hay un fenómeno meteorológico particular. Sí. Y además otra cosa, es particular para nosotros, pero los que son agentes de viaje y de turismo, ellos ya conocen esta información y no advierten al turista. Muy mal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí hay un incumplimiento del contrato. También te dicen en muchos lugares, la habitación tuya va a estar frente al mar. Y después, cuando llegás al hotel, te das cuenta que levantás la persiana y ves un patio interno o la pared. No, terrible. Y entonces ahí hay otro incumplimiento del contrato. Claro, y por son eso todas cosas que entran dentro de esto que vos decís te tienen que restituir el dinero. Claro. Empezando por ahí. Y además, directamente, o sea, si yo voy a México o estamos hablando de Argentina. De todo el mundo. De todo el mundo. Es internacional. Si vamos a determinado país y pasa lo de las algas, o pasa que por condiciones climáticas
no puedo hacer determinada excursión, ¿me tienen que devolver la plata? Porque, por ejemplo, cuando vos ya estás en ese lugar, Sí. vas a decir, no me pude ya estás bañar, ahí. no pude entrar a la playa. Y la gente del lugar te van a decir, pero esto es habitual en este mes, porque las algas, por la marea, Sí. Claro, es ya frecuente saben. que en este mes vienen. ¿Cómo vienen en este mes? Yo no lo sabía. Y la agencia no me lo informó. De ahí que fue la diferencia de la tarifa. Entonces, ¿quién es el que siempre pierde? El consumidor, en Obvio. este caso. Entonces, ¿qué nos pasa? Esta ley de defensa del consumidor, la 24240, nos dice, señores, ustedes cuando tienen una situación como esta pueden hacer el reclamo y decís, pero estoy en México, ahora ¿a quién le reclamo? Claro, ¿qué hago acá? No conozco a nadie. No, ¿y dónde reclamo? No Claro, tengo la iba a menor idea. preguntar eso, ¿dónde reclamamos? Entonces volver a la casa y desde Buenos Aires o desde el lugar donde vos compraste, haces el reclamo en la Oficina de Defensa del Consumidor. Porque es el consumidor el que va a marcar la jurisdicción donde quiere que le restituyan el importe. No importa si la empresa que contrató es extranjera o es de otra jurisdicción de nuestro país. Lo importante es que la mediación se va a hacer en el lugar donde el consumidor tiene su domicilio Claro. o donde él prefiere. Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí sí es importante no quemarse en el momento intentando solucionar, sino después cuando volvemos a nuestras casas empezar algún trámite o recurrir a alguna oficina. Exacto. Y traes todas las pruebas en ese sentido. Foto, video, no lo que pudiste sea. ir al crucerito, o no pudiste hacer snorkel, no pudiste estar en la playa. O, por ejemplo, también el menú era diferente. En la página te ofrecen que había un menú variado y resulta que todos los días te daban el mismo plato, Ok. o había distintos tipos de Perfecto. situaciones. Por ejemplo, muchas veces pasa también para los jubilados, esos tours que les arman para ir a Córdoba. Por ejemplo, tuvimos un caso de 2 amigas Sí. que decidieron, después de 5 años, ir a Córdoba a ver el Cucú, a Carlos Paz. Ay, hermoso. Hermoso. Entonces encontraron una agencia que ofrecía unos planes para unas promociones y ellas tomaron esos Esas pasajes, se trasladaron y cuando llegaron a Carlos Paz, a Villa Carlos Paz, que es hermosa, resulta que le dijeron, ese no es el hotel, está roto, tienen que venir a otro, que no tenía ni media estrella. Ay, Ah, no. no. Claro, y bueno, y por Mirá ahí qué chanta. cuando los recepcionan le dicen, nosotros acá no los estábamos esperando, así que no tenemos para el desayuno tampoco Nada, claro. ni pan, y así la pasaron mal durante Ay, no. varios días. Entonces estas jubiladas, también escuchando que había una ley de defensa del consumidor, se acercaron en ese momento a hacer la consulta y se pudo llegar a una mediación donde le restituyeron el importe que habían pagado, porque Perfecto. también la empresa le ofreció ir a otros lugares en la costa y Sí. ellas dijeron, con esta empresa no Nunca quiero... más. Claro. Exacto, no. nunca más. No. Y así fue como le restituyeron Es el que es dinero. terrible porque vos vas a pasar un buen momento, a descansar, a desconectarte y te encontrás con que de repente todo lo contrario, te tenés que meter en un lío bárbaro Claro. para que te devuelvan la plata y para que cumplen lo que vos pagaste. Exacto. Y encima vas a estar endeudada porque muchas veces pagás con tarjeta en Ay, cuotas. sí, Entonces obvio. vos volviste de esas vacaciones que fueron una pesadilla, era un sueño al principio, porque te lo vendían así, y resulta que después seguís pagando eso. Claro. Tere, no es yo justo. tengo una pregunta. Vos dijiste que, por ejemplo, si nos vamos a otro país, un ejemplo, y pasa estas problemáticas de que no termina sucediendo el viaje como creíamos, dijiste, bueno, reclamás en tu país, ¿no? Acá en Buenos Aires. Bien, ¿hay, o sea, caduca el tiempo de reclamo en ese sentido? Y se acuerdan que nosotros dijimos que la ley 24240 de la ley de defensa del consumidor tiene hasta 3 3. ¿Viste? no, Me muy acordé. bien. Así 3 años. que todavía tienen tiempo para hacer los reclamos Reclamar. y guardar esas pruebas que tal vez puedan tener en la tarjeta de crédito con las cuotas que fueron cancelando, o fotos o documentación, hasta le pueden hacer reportajes a la gente y grabarles audios a la gente de los lugares. Claro, sí, donde que ya todo conocen. ese archivo va a servir. Sí, 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 todo eso son pruebas.
Y bueno, tenemos distintas ofertas que también hay una diferencia para poder elegir lugares y páginas, ahora que hay tanta difusión, ¿no es cierto?, para promociones, para viajar y que nos dan posibilidades de acceder. Hay algunas que tenemos que tener en cuenta, como las que dicen la página web .tour.ar. ¿Por qué? Porque esas son empresas que están registradas en el registro de las agencias. .tour.ar son las que sí podemos, verificadas. Están verificadas y además cumplen con muchas normativas y se hacen responsables ante la situación. Porque hay otros que después va a costar encontrarlos debido a que están en la web, perdidos, navegando, y a veces son muy difíciles de identificarlos. Claro. Bien, buena data. Entonces tiene que tener el AR, o al menos esa es la indicada. ¿Y cuáles no? ¿Tenés algún ejemplo de no? Y las que son .com, por ejemplo, esas son más difíciles. Uno tiene que rastrear más la información para saber dónde está la sede del domicilio real, dónde, qué es lo que te ofrecen, qué tipo de contrato te están dando, solicitar una copia del contrato, y entonces ahí uno ya va teniendo esa información donde sabemos si tenemos que hacer un reclamo, quién es el responsable. Y también es importante pensar que a veces nosotros nos entusiasmamos en estos clics y nos quedamos con algunos paquetes que después son prácticamente imposibles de cumplir. Claro, porque tienen muchas condiciones o contraindicaciones. No, lo que ocurre es que después no la cumplen las empresas, las agencias esas de viaje, que se van tercerizando, porque por ejemplo le compran a una empresa de aviación y son terceros los que compran, y esos terceros revenden estos pasajes con otras cadenas de hoteles. Entonces el consumidor, el que compró el paquete, compra un pedacito de una agencia u otra cosa de la un poco empresa, de cada uno. Y ahí después es más difícil para saber cómo ubicar al responsable de la cadena, ¿no? Claro, eso te iba a decir. La cadena de responsabilidades se entorpece aún más. Sí. Muchas manos metidas. Sí. ¿Sabes qué, Tere? Cuando estabas contando esto de los viajes, me hizo acordar dos situaciones. Todas en Misiones, que fuimos con mi familia, en un micro, en un paquete, en un tour, hace un par de años. Me acuerdo que, era como esos paquetes que vos comprás y es medio... ¿Cómo se dice? Media pensión. Media pensión o pensión completa, no recuerdo. Sí. Pero teníamos la cena, teníamos el desayuno, Y en la cena me acuerdo que nos dan pan, tipo en la mesa nos ponen 4 pedacitos de pan. Nosotros éramos 4. Terrible. Y cuando... y la peor parte no llegó todavía. Y cuando yo me levanto ingenua a pedir un poco más de pan, me dice, no, es una bandeja por mesa. Ay, chicos, pero pan. ¿Cuántas unidades en la bandeja? Y me quedé así como tiesa, helada. Tiesa, porque dije, es insólito que a una familia de 4 nos den un pan para cada uno. Yo te pido más pan y no me das pan. No, me parece tremendo. Chicos, de vacaciones a las cataratas nos habíamos ido. Hermoso, pero esa situación a mi papá no le gustó nada, porque es como, te pedí un pedazo de pan. Y la segunda situación es que nos habían prometido pileta, el hotel, la instalación tenía una pileta, pero cuando llegamos estaba vacía. No. Y nos dijeron, sí, es que está en reparación. Y no avisaron. Exacto. Y no nos avisaron. Todo esto me cae ahora hablando, porque fue hace un par de años. Esta es otra de las cosas que también suelen suceder en incumplimiento del contrato. Bien. Entonces, si te ofrecen un hotel con pileta, tiene que estar en condiciones, funcionamiento cuando vos está reservado para tu familia. Te imagino. Si no es un incumplimiento, ahí tenés que pedir la restitución. Bien. Todavía tienen tiempo para hacerlo, toda la familia, porque no te olvides que es un viaje grupal. Entonces, no es solamente para que afectó a uno. 3 años también, ¿no, Tere? 3 años, 3 años, 24-0. Bien. Y a ella toda esa documentación y todavía tienen tiempo para hacer el reclamo, para la restitución del dinero o para que te vuelvan a dar la oportunidad de volver a
asistir a ese lugar. ¿Y qué pasa con el pan? ¿Se puede hacer eso? Lo del pan es tremendo, boluda. No, Es como no, el claro. dato, la frutilla del postre. Ahí está el deber de información. La Claro. gente te tendría que haber dicho, es lo mismo que te pongan una porción donde es minúsculo lo que te están ¿sí? sirviendo. ¿No es cierto? Entonces, tiene que ser lo básico, como mínimo, dos panes dos por persona, no sé. Claro, es mínimo. una porción básica, son 2. Te Y imaginas. si no, dar la Es real posibilidad de poner un extra para que te pongan el doble, ¿no es cierto? Claro. Pero tampoco te lo informan. Entonces, cuando no está informado, hay incumplimiento del contrato. Perfecto. Claro. Eso queda muy claro. Lo mismo que contás, Camila, con el tema de la pileta, muchas veces pasa que uno lo toma como algo, bueno, es un emergente, que están en construcción adentro del hotel. O mala suerte, si sabes. Sí. Qué mala suerte. Justo che. están rompiendo todo cuando tenés Vengo que yo. dormir y a las 8 de la mañana te despierta el martillo Claro. del lugar. Y entonces, justamente eso también es un incumplimiento del contrato. Bien. Porque lo real sería que se cerrara, se acondicionara y recién ahí volver a brindar la oferta a los pasajeros. En el mientras tanto están especulando y no es principio de buena fe. Claro, porque es como tenemos piletas, se las vendemos, ¿Y quién a te ver devuelve? si atrae más gente. ¿Y quién te devuelve Claro. la pileta? Ese servicio que no cumplieron. No, ya está. ¿Te lo ya fui, remuneraron? no me Claro, metí. porque obviamente cuando vos reservás un lugar, un hotel o lo que sea, que te estás yendo de vacaciones, uno piensa, bueno, este que tiene pileta sale un poquito más caro porque Claro. tiene un servicio que el otro que está más barato no me ofrece. Entonces Exacto. vos de alguna manera lo estás pagando. Y ahí, Agustina, vos pusiste la otra ley. ¿Cuál es la otra ley que va concurrente siempre con la 24.0? La ley de competencia y Bien. la ley de lealtad comercial. Porque este buen señor, donde estuvo la familia de Camila, perjudicó a la competencia. Claro. Porque él está vendiendo algo que no va a cumplir Claro. en detrimento de su competencia, justamente, Muy de otro buen hotel. punto. Y de la lealtad comercial. ¿Es leal una persona que te vende un servicio por la foto que no va a tener cuando vos vayas? Claro. Entonces, ahí te das cuenta que son 3 leyes las que está incumpliendo esta persona en contrato de turismo. Y además otra cosa, ¿qué hace el turista cuando está allá? ¿Qué hace? Se las tiene que aguantar, Ay, sí. aparentemente. Es que ya estás ahí. Estás haciendo el reclamo, pero recién vas a poder hablar con la gente del viaje. Pues señores, son todos los responsables. El Claro. señor del hotel, encargado del hotel, también es responsable y te tendría que haber entregado el pan que vos le solicitaste, porque el problema no es tuyo, No, es es de decadente. ellos. La del ¿Entendés? pan es de película. Y tendría que Es haber dado triste. las explicaciones y como un voucher para compensar la pileta que no usaron. Entonces hay un Claro. montón de situaciones que ellos tienen que resolver como responsables en esta cadena de responsabilidad respecto a los servicios que contrató el turista y que no se Lo cumplieron. mismo todo lo que tiene que ver con limpieza, etcétera, ¿no? Porque yo tengo el caso de una amiga de mi familia que se fue de viaje a Cuba y en Sí. Cuba tuvo una situación también como así polémica con la limpieza del lugar. La limpieza está incluida. Claro, tiene es que que ser todos como los que días. ellos reservaron un hotel tipo que parecía hermoso, digamos, Sí. impecable, qué sé yo, Sí. y llegaron allá y la primera noche que se acostaron a dormir tenía hormigas en la cama. Y fue a pedir que... Bueno. No, un extremo. Y fue a pedir, obviamente, que le cambien de habitación. La tuvieron, obviamente, después de que ella se peleó un poco, la cambiaron de habitación y Es todo. raro, además, pero son te- hoteles internacionales en Cuba. Exacto, Claro. por eso me llamaba la atención cuando ella me contaba, porque creo que esto entra adentro, ¿no? Sí, También de lo que sí, vos sí. pagás. Los servicios están Claro. todos incluidos. Por eso nosotros no tenemos el hábito de solicitar que nos envíen el contrato de turismo. Y otra cosa importante Vía también. mail, ¿no? Y vos Sí, lo podés chequear, Claro, leer vos cuando todo. comprás, ahí te tienen que hacer todo el detalle de los servicios y de la comida, lo que incluye y lo que no incluye. Porque también a veces aparecen con complementos que vos decís, esto no sabía que yo tenía que pagarlo aparte y a nivel internacional es en dólares, Claro. cosa que tampoco uno dispone. Y por otro lado, una de las cosas que también les quería aclarar
con respecto al derecho del turismo es el tema del seguro del viajero. La tarjeta de crédito es un tema. Bueno, en la tarjeta de crédito, Sí. muchos bancos ofrecen la tarjeta de crédito que tiene un seguro del viajero y que está incluido. ¿Qué quiere decir? Es gratis. Es decir, no tenés que pagar aparte, pero lo tenés que activar, cosa que tampoco te lo dicen. Porque quieren que pagues. Vos te vas a O las terminás cataratas. comprando otro por fuera, porque Claro. no sabés. Y bueno, pero es muy caro Es también. muy caro. Sí, sí, Entonces, imagínate una familia que se va a las cataratas o se va a la nieve ahora, a esquiar, a conocer Bariloche, que está tan lindo. Y bueno, activá la tarjeta, el Claro. seguro de la tarjeta. Y eso sí, tenés que decir desde qué fecha hasta qué fecha te va a cubrir todos los servicios del seguro. ¿Todas las tarjetas tienen? La mayoría sí. Sí. También buen dato. Buen dato, Eso, Voy a además, comunicarle a mi familia. Tenés que consultar para que, por ejemplo, esa que empieza con M o la de Sí. la B corta, esas básicas, Bien. esas tienen incluido el seguro de viajero, pero por las dudas uno consulta. Y además, cuando volvés, lo que sí tenés que volver a hacer es comunicarte para decir, ya volví a mi casa. Y Por lo la tanto, desactiva. lo desactivo a partir de ahora, para que después no te lo quieran facturar o pasarlo a otra agencia de seguros, que ellos están vinculados, y te empiecen a mandar una cuota, Claro. que a veces parece silenciosa, pero te están cobrando eso que vos iniciaste cuando activaste el seguro. Excelente. Bueno, me encantó. Tere, Broche de oro, Sí, me parece, con muy ese dato. completa todo el Bueno, informe ¿viste? de hoy, la verdad. Está Sí. buenísimo. Hay que Tenemos- anotar la próxima Yo nosotras. anoto un par de cosas. Acá, mental. Sí, yo acá en mi cabeza lo anoto. Sí, tenemos que usar Muy todos bueno. los servicios. Cuando vamos de viaje, no nos olvidemos que vamos a estar en un lugar que no es nuestra casa. Claro. Entonces, toda la información tiene que ser excesivamente detallada y tenemos que conocer nuestros derechos. Claro. Así como también a veces el tema del uso de las cosas adentro de distintas instalaciones. El deber de seguridad, si están limpiando y uno se resbala, si te quemaste con el agua hirviendo, como pasó en el Hotel Yau Yau, de un caso que una señora fue con su bebé y lo fue a bañar y cuando abrió la canilla estaba el bebé Ay, no. bañándolo normalmente y salió una Un chorro de cantidad, agua un caliente. chorro de agua hirviendo, no No. solamente caliente, Gravedad que total. le perjudicó muchísimo. Y entonces esos daños también están cubiertos por un lado por el seguro y otro lado por el derecho del consumidor Terrible. a través de la cadena de responsables. Bueno, Hay Tere, muchas cosas para compartir. la verdad y que aprender. nos vamos con un montón de información hoy. Estuvo buenísimo. Aparte Estuvo especial buenísimo. para las vacaciones de invierno que estamos Para transitando disfrutarlas como ahora. corresponde, ¿no? Exacto. Muy bien. Para poder disfrutarlas bien y obviamente que tomamos nota para el verano también. Todo. Porque Sí, vamos a recalcar Sí, algunos otros para el verano. retomamos después en el verano otra vez esto que estuvimos charlando hoy. Así que así te damos las gracias, Tere, a vos Bueno. por venir, por traernos Gracias todo a ti. este informe súper completo que estuvo buenísimo. Y nosotros nos vamos a ir